Michael. ¿Me escucha, hermano Michael? Hola, hermano Roberto, sí, le escucho. Ya, pídame la bendición para comenzar el servicio. Amén. Dios eterno y buen Padre celestial, Cordero de Dios, Señor, esta tarde te damos, Señor, las gracias primeramente por tener la oportunidad, Señor, y la gran bendición de poder escuchar cómodamente la enseñanza de esta escritura tan sagrada. Te ruego, Señor, que usted tome el dominio de nuestro hermano Roberto, le dé la gracia, Señor, la sabiduría, Señor, y el entendimiento para poder expresar y poder nosotros extender como alumnos toda la enseñanza impartida a través de él. Te ruego de igual forma que usted sea con cada participante que está en este momento a través de online y podamos nosotros tener también la capacidad receptora como buenos alumnos. Te lo ruego humildemente por Jesucristo nuestro Salvador. Amén y amén. Amén. Entonces, en el nombre del Señor voy a leer como introducción, ¿cierto? Como en el principio, un trocito de la palabra del Señor para después continuar con el estudio, porque siempre tiene que haber un trocito de exhortación de un devocional, ¿ya? En el nombre del Señor, en Romanos, en el capítulo 6, versículo 11 al 13, en el nombre del Señor Jesucristo. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivo de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Amén. Esa es la lectura de la palabra del Señor para nuestra meditación. El creyente no persevera en el pecado, debe vivir su posición en Cristo. Y dice, así también vosotros considerados muertos. O sea, cada persona tiene que considerarse muerto para el pecado, pero vivo para Dios. Por lo tanto, la palabra nos lleva a que dice, no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal. No reine, o sea, mientras estemos vivos en este cuerpo, el pecado va a estar en nosotros, ¿ya? Va a estar al acecho. Pero, ¿qué es lo que quiere decir aquí? El apóstol, ¿cierto? Está diciendo que no reine, que no gobierne en nuestro cuerpo mortal, que no sea lo principal en nuestra vida terrenal, que el pecado, ¿cierto?, no esté manifestándose en nuestros miembros, ¿cierto?, que tenemos de nuestro cuerpo, que no lo prestemos, no prestemos el cuerpo para el pecado terrenal que hay en nuestra vida, porque el pecado muere en el momento de que Cristo nos salva, Cristo nos perdona, Cristo nos cambia la vida, nos transforma. Desde ese momento el pecado debe morir en nosotros. Debe morir. Por eso que así también vosotros considerados. Ahora, yo tengo que considerarme, ¿cierto?, muerto, pero al pecado. Pero ahora me dice, vivo para Dios. O sea que el pecado no debiera estar en nosotros. No debiera estar en nuestros miembros. Los miembros del cuerpo son los instrumentos que Satanás usaba en la vida antigua. Entonces, en diferentes maneras, los miembros de este cuerpo eran usados para, ¿cierto?, para el pecado. Pero ahora ya dice que estamos vivos para Dios. Entonces, el pecado no debe reinar en nuestra vida.
para que, ¿cierto? Para que no le obedezcáis, dice, en sus concupiscencias. Como el estudio que nosotros estamos viendo, analizando, es, ¿cierto?, andar en el espíritu. Entonces, como tenemos que andar en el espíritu, es el espíritu el que tiene que prevalecer en nuestra vida espiritual. Tiene que prevalecer como un gobierno, ¿cierto?, de nuestro cuerpo, porque ahora pasamos a ser el templo del Dios vivo. Por lo tanto, al ser templo, el Espíritu Santo que entra a nosotros en el momento que el Señor nos salva, nos perdona, nos cambia nuestra vida, ahora el Espíritu Santo tiene que entrar a gobernar nuestra vida espiritual. No debe ahora el pecado reinar en nosotros. Pero sí, le digo yo, mientras estemos en este cuerpo, el pecado se va a presentar en nuestros miembros para hacernos pecar ante Dios. Pero ahora hay una diferencia entre la vida antigua que teníamos, porque en la vida antigua usted pecaba y seguía pecando, pero usted no tenía ningún arrepentimiento, ningún dolor en su corazón, en su mente, por el pecado que cometía. Hoy es diferente cuando tiene el Espíritu Santo en su corazón, porque cuando tiene el Espíritu Santo y usted miente, por ejemplo, usted miente en una mentira, el Espíritu Santo lo acusa de inmediato. Y usted siente esa vergüenza, siente ese remordimiento de haber mentido, a veces innecesariamente, porque a veces mentimos innecesariamente, por tratarnos de justificar. Entonces, ese es el pecado que está en nuestra vida, pero por eso le digo, no debe reinar en nosotros. Antes éramos hombres que pecábamos, mentíamos, engañábamos, hacíamos tantas cosas, pero hoy, a través del Espíritu Santo que está en nuestra vida, somos hombres que estamos llenos de la presencia del Señor. Por lo tanto, tenemos que cuidar lo que el Espíritu Santo colocó en nuestros corazones. Que, ¿cierto? Ahora en este, dice, no presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivo de entre los muertos. Vivo de entre los muertos. Bueno, entonces uno puede pensar, ¿quiénes son los muertos? ¿Cierto? Usted ha pensado eso. ¿Quiénes son los muertos? Si usted ¿cierto? Va a vivir entre los muertos. Porque el hombre natural, el hombre antiguo, el hombre que éramos nosotros antes de Cristo, éramos hombres que estábamos muertos en pecado y en delito. Por lo tanto, llevábamos otra vida. Y al llevar otra vida, no era la vida que agradaba a Dios. Por eso que dice, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivo de entre los muertos, ¿ya? Y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. ¿Qué es lo que pasa ahora? Que nuestros miembros deben ser presentados como miembros de justicia. ¿Qué es lo que pasa? Por ejemplo, la lengua, que es lo más que siempre fallamos en la lengua. La lengua antes era mentirosa. Pero hoy día la lengua debe presentarse para predicar el Evangelio, para hablar de Jesucristo como nuestro Salvador. Presentar a Dios. Ahora, nuestros pies, nuestras manos, nuestros oídos, nuestra cabeza, que son nuestros miembros, ¿cómo está pensando usted? Porque la cabeza es un miembro importantísimo en el cuerpo de Cristo, porque
Antiguamente usted pensaba, maquinaba el mal, estaba siempre pensando el mal, pensando cómo hacer la maldad, ¿cierto? Pero hoy día tenemos la mente de Cristo. Por lo tanto, al tener la mente de Cristo, estamos sirviendo a un Dios vivo, a un Dios verdadero, a un Dios real. Por lo tanto, nuestra cabeza debe pensar en servir a Dios. ¿Cómo idear, cierto, lo mejor para el servicio de Dios? Nuestros pies. ¿Dónde van nuestros pies? Nuestras manos. ¿A dónde iban nuestros pies antiguamente? ¿Cierto? Ahora nuestras manos. ¿Qué es lo que hacían nuestras manos? Y eso Dios nos está llamando a que nuestros miembros de nuestro cuerpo no presentarlos como instrumentos de Satanás. ¿Ya? Entonces Dios nos ayude, Dios nos bendiga en esta tarde, en esta noche, que esta palabra haga vida en nuestros corazones y usted medite, reflexione en su vida ahora espiritual. Usted ahora que tiene a Cristo en su corazón, ¿qué es la pregunta? ¿Qué están haciendo sus miembros para la obra del Señor? Si nuestro cuerpo completo ahora es el templo del Dios vivo, ¿está presentando usted su cuerpo al servicio de Dios? ¿Está disponible con su cuerpo al servicio de Dios? ¿Está agradando a Dios? Entonces, reflexione, medite, piense, porque ahora usted tiene la llenura del Espíritu Santo en su vida. Ahora es una nueva persona, es una nueva criatura. Por lo tanto, tiene que presentarse delante de entre los muertos vivo, ¿ya? Tiene que presentarse entre los muertos vivo, pero vivo para Dios, ¿ya? Vivo para Dios. La reflexión es llegar a pensar, ¿cierto? Si usted está muerto o está vivo. Reflexione usted. Son dos necesidades, son dos cosas que tenemos que reflexionar nosotros para que, ¿cierto? Esta vida que, ¿cierto? Dios nos ha llamado ahora y que somos el templo del Dios vivo. Que Dios les bendiga y que esta palabra haga vida en sus corazones. Vamos a continuar entonces con el estudio, ¿cierto? Que ya estamos terminando el capítulo 5 de Gálatas. Gálatas en el capítulo 5, donde, ¿cierto? El versículo 24, para que Dios nos ayude, nos dé la gracia a nosotros. Dice ahora, el creyente, dice, el creyente, una postura, ¿cierto? De creyente, pero anciano. Y la carne. Ese es el versículo, entonces, de Gálatas 5:24, que dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Bueno, la palabra de meditación, ¿cierto? De reflexión, iba enfocada también a lo que estamos estudiando. Entonces, para que, ¿cierto? Vamos comprendiendo que la palabra en ambos lados nos está hablando a nosotros que tenemos que, ¿cierto? Frenar en lo que es la carne, frenar el pecado. Por eso que la postura, ¿cierto? De un anciano creyente y la carne, entonces el creyente debe andar con una carne crucificada.
Este es un versículo impactante, dice, advierta varios puntos. La palabra, ¿cierto? Dice, los que son de Cristo, los que son de Cristo. No sé si usted tiene la Biblia en mano ahí, para que vea usted el versículo, lo lea y dice, pero los que son de Cristo, los que son de Cristo. Ahora, mi pregunta es para usted y para mí, porque la palabra es tanto para usted y para mí. ¿Soy de Cristo o soy del diablo? O sea, hay dos alternativas, hay dos caminos. ¿Soy de la carne o soy del espíritu? ¿Estoy muerto o estoy vivo? Eso es lo que nos está llevando a reflexionar a través de este versículo 24. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. La carne es, ¿cierto? No se refiere a la parte física de esta carne, sino que es la naturaleza que está dentro de nosotros. Hay una naturaleza carnal, terrenal. Por eso se llama la carne, pero no es la carne física, porque esta carne física sirve como templo también para el Dios vivo, ¿ya? Entonces, cuando esta carne es un templo del Dios vivo, ahora también el Espíritu Santo entra y mora en nosotros. Pero ahora los que son de Cristo han crucificado la carne. O sea que la carne, lo que es la naturaleza terrenal que está en usted y en mí, debe ser crucificada. Debe ser crucificada. Es una tarea, ¿cierto? A lo mejor uno lo puede pensar humanamente, claro, es difícil. Es difícil crucificar la carne. Pero es cuando hay un proyecto humano, cuando uno tiene la intención, el deseo de servir a Dios, como decir, ya yo voy a servir a Dios y voy a empezar a dejar estas cosas. Va a ser siempre difícil porque va a estar siempre cayendo. Pero en cuando comienza una vida distinta en el Señor Jesucristo, cuando Cristo entra a su corazón, entra a su vida espiritual, todas las cosas cambian, porque la carne es crucificada con Cristo. Por lo tanto, la ayuda que usted va a tener para servir a Dios no va a ser un esfuerzo humano, no va a ser por obra, sino que va a ser por gracia, porque Dios lo va a dotar de esa gracia, Dios lo va a capacitar con esa gracia para servir a Dios, para buscar la presencia genuina de Dios y lo va a llevar de triunfo en triunfo, ¿ya? Por eso que la importancia que dice los que son de Cristo. Y ahora usted fue comprado, usted fue comprada por un precio. Ese precio no lo pagó usted. Usted estaba condenado a muerte, yo estaba condenado a muerte. Pero vino Cristo y Cristo me salvó, me perdonó, cambió mi vida, me redimió, me hizo una nueva persona. Cuando Dios me hizo esa nueva persona, entonces ahora cambia esta vida, cambia, transforma esta vida y empezamos a caminar como una persona de Cristo, ¿ya? Los que son de Cristo. Y eso es importante que usted medite en su vida si usted realmente es de Cristo. Si es de Cristo, usted va a tener que crucificar sus pasiones, sus deseos, tantas cosas que a veces están dentro de esta naturaleza terrenal que a veces queremos hacerlas, pero ahora
nosotros somos, a través de Jesucristo, somos libres. ¿Ya? Dios le está llamando a que usted sea un hombre libre, porque Cristo lo libertó del pecado, de la esclavitud, de este ciclo, de este mundo. Ya no es usted el hombre antiguo, no es el hombre, ¿cierto?, que antes hacía lo que usted quería. Hoy día no puede hacer usted lo que usted quiere hacer, sino lo que tiene que usted ahora es hacer lo que Cristo le está diciendo, lo que Cristo le está ordenando a través de su palabra. ¿Ya? Pero téngalo presente que Dios lo salvó por gracia, ¿ya? No por obra. O sea, usted no hizo ningún mérito para que Cristo lo salvara. La salvación que Dios le ha dado es gratuita, ¿ya? Gratuita. Entonces, por lo tanto, no, usted no tiene que hacer nada en el sentido para ser salvo y de aquí adelante voy a tener que hacer esta obra para pagar la salvación mía. No, el Señor me salvó gratuitamente. Si lo único que Dios me pide ahora para que yo sirva, tiene que haber gratitud en mi corazón. Y a través de eso tengo que presentar mi servicio para Dios. Como Dios ahora hizo esta obra maravillosa, yo le sirvo a Dios, le sirvo al Señor. ¿Ya? Una persona se convierte en la propiedad y en la posición de Cristo cuando, en primer lugar, confía en Cristo como su Salvador. La confianza debe estar en su Salvador, no en las obras que usted pueda realizar para, ¿cierto? Que a veces uno puede pensar, yo voy a hacer esto para poder pagar mi salvación. Usted nunca va a pagar la salvación. La muerte de Cristo tiene un valor incalculable. Es un valor que no tiene precio. Entonces, por lo tanto, usted jamás en su vida le va a poder pagarle al Señor, porque no sé si usted ha escuchado, a veces dicen algunos hermanos, bueno, yo tengo que pagarle en parte mi salvación al Señor. No, usted nunca va a poder pagar su salvación. Lo único que Dios le está llamando es que usted sirva con gratitud, que usted presente su cuerpo ahora en sacrificio vivo para agradar a aquel que lo tomó, ¿cierto?, por soldado. Porque ahora usted pasa a ser un miembro del cuerpo de Cristo. Por eso que dice aquí, cuando una persona acude a Jesucristo para que lo salve, acude porque quiere ser liberado de la esclavitud del pecado, la muerte y el juicio. Quiere vivir por siempre con Dios. No quiere continuar siendo el esclavo de la carne, sometido a su lascivia y a la muerte y a la sentencia segura. Quiere ser salvado por la carne de un mundo corruptible. Por lo tanto, cuando una persona acude a Cristo, se está alejando de la carne y acercándose a Dios. Le está dando la espalda a una persona, ¿cierto? La espalda al dominio de la carne y a todo lo que esto representa. Se vuelca a Jesucristo como su nuevo amo. En consecuencia, mire, esto es maravilloso porque en la vida antigua nosotros corríamos por las cosas terrenales, por las cosas del mundo. Nunca le prestábamos atención a la predicación del Evangelio, nunca le prestamos atención al servicio de Dios. Por lo tanto, cuando Dios nos salvó, Dios nos perdonó, ahora nosotros nos volcamos al servicio del Señor Jesucristo. Y eso es notorio, tiene que notarse en el hermano, en la hermana que es salvada, tiene que notarse ese gran interés
por servir a Dios, por agradar a Dios, en hacer la voluntad de Dios, en el servicio de Dios. Tiene que notarse esa consagración, esa santificación, porque este es un proceso, hermano, en que, ¿cierto? Para poder andar en el Espíritu, andar una vivencia real del Espíritu, en una santificación, el hombre tiene que apartarse, separarse, ¿cierto? Crucificar la carne, ahora para poder servir. Pero ahora cuando Cristo le salva, usted se vuelve a Jesucristo, se vuelve a Dios para servir a Dios, se vuelca. Entonces, ahora por eso que cuando usted tenía muchos amigos en la vida del mundo y después dice, se encuentra con esos amigos y dice, ¿qué te pasó? ¿Qué te hicieron? Algunos dicen, te hicieron un lavado de cabeza en la iglesia. ¿Por qué cambiaste tanto? Pero no es que haya sido algo propio de la obra carnal, terrenal, que cambió, porque el hombre, hay muchos hombres que han querido cambiar, pero no pueden cambiar. Pero en cambio, cuando Cristo entra al corazón del ser humano, cuando Cristo vive en el corazón humano, desde adentro hacia afuera cambia y se transforma. ¿Por qué? Porque lo que está diciendo aquí es que se vuelca, el espíritu se vuelca a servir a Dios y le agrada a Dios, busca cómo agradar a Dios, cómo servirle en una mejor forma a Dios. Y ahí es donde viene la fidelidad a Dios, la constancia a Dios, a demostrar frutos, ¿cierto? A demostrar frutos, que la gente se empieza a ver el fruto verdadero de un salvado, de un redimido por la sangre de Jesucristo. Pero aquí, hermanos amados en el Señor, tiene que usted también, ¿cierto?, servir al Señor con gratitud, orar al Señor, leer la palabra, congregarse, ¿cierto?, estar ahí en la congregación. A veces sí es comprensible por razones de trabajo, no se puede estar todos los días en la congregación, pero la oración sí que puede usted estar constantemente orando al Señor, entregándole al Señor, ¿cierto?, su tiempo, programarse con un horario, ¿cierto?, para entrar en esa comunión a través de la oración, porque así está crucificando su carne. Porque la oración siempre es la que más cuesta a los hermanos. Cuesta. ¿Por qué le digo yo cuesta? ¿Por qué? Porque cuando usted va a la oración, le cuesta concentrarse. Le cuesta que, ¿cierto?, que nadie lo estorbe, porque siempre alguien lo va a estorbar, alguien lo va a molestar. Entonces, cuando uno va a la oración, tiene que, ¿cierto?, separarse de el ruido, separarse de las personas, o dejar un dicho ya, por ejemplo, si usted va a dedicarse a la oración, dígale a la persona que está más al lado suyo, diga, voy a orar una horita, pero no me moleste. Entonces, cuando usted ora una horita, se dedica por completo a eso, usted su celular lo apaga, lo pone en silencio, no reciba mensajes en ese rato que está orando. ¿Por qué? Porque usted tiene que concentrarse para orar al Señor, para volcarse, ¿cierto?, a Jesucristo, para encontrar la comunión, la armonía con Dios. Pero si la lucha, porque la lucha está, porque a mí me pasa también, no le digo que, porque a eso uno está orando y en la mente viene
que usted dejó un trabajito pendiente, que dejó algo que hacer. Y eso a veces usted está en lo mejor y le está dando en la mente que se pare a ver qué es lo que está pasando. Entonces, por eso es importante para poder ahora, si soy de Cristo, debo dedicarme, ¿cierto?, a orar al Señor, a leer la palabra. Todos los días, hermano, ojalá todos los días usted lea un trocito de la palabra, medítelo, trate de memorizarlo para que la palabra vaya quedando en su corazoncito ahí, para que la palabra, porque la palabra, mire, usted la graba en su mente, pero a su tiempo la palabra le sigue hablando. Cuando usted la necesita, el Espíritu Santo le recuerda. Pero si usted no almacena la palabra de Dios en su corazón, en su mente, el Espíritu Santo no va a poder recordarle la palabra, porque ¿qué es lo que pasa? Es que no tiene nada almacenado. Porque dice que el Espíritu Santo recordará, pero para poder recordar, ¿qué tiene que haber? Tiene que haber habido algo antes. Tiene que haber habido un hecho real antes. Entonces, ahora, si la palabra, si usted no lee la palabra, el Señor no le va a recordar la palabra. O si no puso atención, por ejemplo, a una predicación de un hermano, de una enseñanza que haya dado un hermano, y no le colocó atención, entonces el Espíritu Santo no va a poder recordarle aquello, porque usted no ha puesto atención, no se está volcando al servicio de Dios, la adoración que Dios necesita. ¿Ya? Por eso que el creyente tiene que tener esta postura de que tiene que morir, tiene que ser crucificada esta carne. Dice ya, el apóstol dice, ya no vivo yo. ¿Quién vive en usted? Cristo tiene que vivir en usted. O sea, Cristo tiene que estar reinando en su templo, que es usted, el templo del Espíritu Santo. Es el templo del Dios vivo. Por lo tanto, el Espíritu Santo tiene que estar reinando en su corazón, en su vida. Que no vaya a reinar la ira, que no vaya a reinar el enojo, no vaya a reinar la murmuración, que no reine, ¿cierto?, las palabras maldichas, las bromas. Hay tantas cosas que el hombre humano, la persona humana llevaba en esa vida antigua. Pero hoy soy una nueva persona. Entonces, dice aquí, hay 3 puntos. El creyente ya no pertenece a la carne, sino que a Jesucristo. O sea, lo que me está diciendo, que yo ya no me pertenezco a mí mismo. Me pertenezco a Dios. Y es Dios quien tiene que gobernar mi corazón, gobernar mis miembros, mis manos, mis pies, mis oídos, mis ojos. ¿Qué es lo que ven mis ojos? ¿Qué es lo que ve, cierto? ¿Qué escucha mis oídos? ¿Qué habla mi boquita? ¿Qué piensa en mi mente? ¿Qué hago con mis manitos? ¿A dónde van mis piececitos? ¿Por qué? Porque mi cuerpo está crucificado. Está crucificado, está muerto. Entonces, muchas veces, hermano, las manos se sueltan de la cruz, los pies se sueltan de la cruz, los ojos, la boca, los oídos, estos miembros, porque estos miembros son los que se presentan para el pecado. Pero hoy tenemos que estos mismos miembros que antiguamente eran los instrumentos para Satanás, ahora tienen que ser los instrumentos para Dios. La carne ya no es poseedora del creyente,
sino lo que posee es Jesucristo. El creyente ya no sirve a la carne, sino que sirve al Señor Jesucristo. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos, para que el creyente, usted como creyente en el Señor, ya no le sirva a la carne. Ya no le sirva a la carne. Sírvale al Señor Jesucristo, porque ahí va a tener ganancia. Hoy en día, cierto, hay mucho modernismo, hay muchas cosas que el hombre no le está poniendo mucho énfasis, sino que no, hermanito, si no es para tanto, ¿no? No es para tanto. Pero el problema es para tanto. ¿Por qué? Porque si usted, su carne no ha sido crucificada, usted un día va a tener que dar cuenta delante de Dios. Y allá delante de Dios va a ser pesada sus obras, su servicio. Y yo no quiero que ninguno de mis hermanos llegue con las manos vacías delante del Señor. Cuando el Señor lo llame y vaya a su presencia, y el Señor va a querer ir a buscar el fruto suyo, en el servicio suyo, y se va a encontrar que usted, en la hoja de vida que está arriba, no hizo nada por servir al Señor. Dios le bendiga, le llame, para que el Señor ahora pueda servir realmente al Señor. Punto 2. Advierta que el creyente ha crucificado la carne con los afectos, pasiones y la lujuria. De manera que muriendo con Jesucristo, ¿cómo puede una persona morir con Jesucristo? Es una pregunta. ¿Cómo puede una persona morir con Jesucristo? Dice, mediante un acto de Dios. Solo Dios puede considerar que una persona ha muerto con Jesucristo y que sea verdad. Es un suceso real. Esto es exactamente lo que Dios hace Dios. Cuando una persona cree genuinamente en Jesucristo, Dios toma la creencia de esa persona y la considera como su muerte con Jesucristo. Dios honra a su fe al identificarlo con Cristo. Dios cuenta y considera a la persona. Entonces, ¿cómo puede una persona morir con Jesucristo? Mediante un acto de Dios. Solo Dios, hermano, solo Dios puede cambiar su vida. Solo Dios puede transformar su vida. Ahora, si usted está en la iglesia y aún todavía no ha cambiado, todavía tiene rasgos de una persona sin Cristo, tiene que preocuparse. Tiene que buscar su salvación, tiene que buscar el bautismo verdadero del Espíritu Santo en su vida, porque cuando está el bautismo real, verdadero del Espíritu Santo en su vida, usted va a cambiar solito. Usted va a empezar a dar frutos solo. Por eso que uno insiste, sobre todo en la juventud, va insistiendo en que cada joven de la iglesia, cada hermano nuevo que llega a la iglesia, tenga ese encuentro personal con Cristo. ¿Por qué? Porque es el mejor fruto para poder entregárselo a Dios. Porque mi vida tiene que ser un fruto agradable a Dios, en la cual Dios ahora va haciendo esta obra, pero téngalo presente que solo Dios puede cambiar su vida. El hombre, ni los, no sé, pueden haber tantas
maneras como que a veces el hombre quiere enseñarle a usted que usted puede cambiar por sí mismo, o bueno, hoy día un poco la psicología, también le dicen, no, que usted puede cambiar acá, puede hacer esto, hacer esto, otro. Pero la raíz del mal nunca la van a poder sacarla. Solo Dios puede sacar la raíz del mal que está escondido en el profundo de nuestro corazón. Ahora, dice aquí una pregunta, ¿Dios honra su fe al identificarlo con Cristo? Pero Dios cuenta y considera a la persona que ha muerto en la muerte de Cristo. Que ha muerto en la muerte de Cristo. O sea, usted y yo tengo que morir en la muerte de Cristo. Cristo murió por mí en la cruz sin haberme conocido, pero estaba en el destino que Dios tenía considerado, ¿cierto?, en mi vida. Por lo tanto, ahora yo tengo que morir en la muerte de Cristo. Tengo que servir a Dios, no servir ¿cierto?, a la antigua manera que antes éramos, que ha sido ubicada en la muerte de Cristo, que ha sido identificado con la muerte de Cristo, que ha compartido la muerte de Cristo, que se encuentra en una unión con la muerte de Cristo, que está vinculado a la muerte de Cristo. O sea, son los efectos que, ¿cierto?, que nosotros tenemos que demostrar que estoy vinculado con la muerte de Cristo. Una persona que muere para Cristo, ya hay un fruto que se ve realmente ese cambio en la persona, en ese creyente. Aquí no es necesario que usted tenga que contarle a todo el mundo que Cristo le ha cambiado su vida. Porque también hay creyentes que son buenos para hablar y quieren contarle a todo el mundo que el Señor los salvó, que el Señor los perdonó, cambió su vida. Pero el problema a veces es que es solamente una emoción, un momento que han pasado, pero la raíz del pecado sigue ahí en el corazón. Entonces, siguen dando mal testimonio afuera, siguen dando mal testimonio frente a las personas. Entonces, ¿qué es lo que dice esa persona que lo ve, o ese amigo que lo ve actuar en la misma forma antigua? Dice, bueno, y si este dice que es de Cristo, si este dice que va a la iglesia, ¿y por qué sigue haciendo lo mismo que antes hacía? ¿O por qué sigue hablando lo mismo? ¿Por qué a veces es grosero, incluso es grosero para hablar? Entonces, ¿dónde está el cambio? ¿Dónde está la transformación de Cristo? ¿Dónde está esa obra magnífica que Cristo ha hecho en esa persona? El hombre tiene que cambiar, tiene que ser transformado, realmente tiene que demostrar un hecho real que Cristo le cambió su vida. Por eso que la palabra nos lleva a nosotros que si estáis crucificados, dice aquí, pero los que son de Cristo han crucificado la carne, sus pasiones y deseos. ¿Cuáles son sus pasiones? ¿Cuáles son sus deseos? Hay muchas pasiones, diferentes tipos de pasiones. Algunos son apasionados por el fútbol. Hay otros que son apasionados por la caza y pesca. ¿Eh? Son apasionados por ir a cazar, pescar. Están días enteros a veces tras de aquello. No sienten hambre, no sienten frío. Hay muchas pasiones. Pero yo las que más conozco, ¿cierto? Yo le puedo decir porque son las que arrastran a muchas personas en esas pasiones. Pero ahora Cristo cambió su vida.
Por lo tanto, al cambiar su vida, esas pasiones quedan crucificadas con Cristo. Ya no podrían estar, ¿cierto?, reinando su corazón, reinando su vida. ¿Ya? Que Dios nos bendiga para que, ¿cierto?, meditemos nosotros en esto, en su palabra. Ahora dice, bien, advierta este punto: si el creyente es considerado por Dios como fue crucificado con Cristo, entonces el creyente, dice, entonces el creyente ha muerto para la carne, ha muerto para las pasiones de la carne, ha muerto para las lujurias de la carne, ha sido liberado de la carne, ha sido liberado de las pasiones de la carne, ha sido liberado de la lujuria de la carne. Cada uno de ustedes reflexione, medite. ¿Ha sido liberado usted de la lujuria de la carne? ¿Sigue todavía la carne gobernando su vida? ¿Sigue la carne todavía reinando su ego, su yo? ¿Sigue reinando? Por eso que Dios les bendiga, Dios les ayude, para que ahora nos consideremos muertos, liberados de las pasiones de la carne. Las lujurias, ¿cuántas lujurias que hay en la carne, por hermano? Pero el hombre vuelve a caer. El hombre vuelve a caer a veces en sus lujurias, vuelve a caer en la carne, vuelve a caer en lo mismo, es reincidente, lo mismo. ¿Por qué? Porque ha descuidado su salvación, ha descuidado lo que Dios colocó en su vida, ha descuidado el perdón de sus pecados, ha descuidado la oración, ha descuidado la lectura de la palabra, ha descuidado de congregarse con su hermano, estar en comunión con sus hermanos. ¿Ah? Y ahí está, hermano, el secreto de poder mantenerse en una vida espiritual, buscando al Señor, sirviendo al Señor, estando al servicio de Dios. Una vez que una persona ha muerto, está muerta. El gobierno y el reinado, los hábitos y los deseos de la carne ya no tienen control sobre ella. La carne cesa de tener un lugar o una posición en su vida. Es libre de la carne, libre de los hábitos de la carne. La esclavitud de la carne, el control de la carne, la condena de la carne, el fuerte vínculo de la carne, la muerte de la carne, el juicio de la carne. Una vez que una persona ha muerto, está muerta. Yo no sé si usted ha visto algún muerto andando que se salga del cementerio. Es difícil, ¿cierto?, verlo. Por lo menos yo no he visto nunca. Pero ahora es un símil de lo que nosotros, si nosotros morimos para la carne no tiene por qué salir a flote arriba a gobernar nuestra vida espiritual. Porque los hábitos de la carne, hay muchos hábitos que tenemos en la carne nosotros. Pero ahora, ¿cierto?, estamos libres de la esclavitud de la carne. Ya no somos esclavos de la carne. Somos libres. ¿Cierto? A veces cuesta un poquito, a lo mejor mis hermanos que vienen recién llegando, se incluyeron en el último estudio. Ya nosotros habíamos estudiado la obra de la carne. Por eso es que cuando hoy día hablamos de esta obra de la carne, ya sabemos, conocemos cuáles son las obras de la carne, ¿cierto? Y ahora nosotros podemos alabar a Dios, podemos bendecir a Dios con libertad, porque somos libres de la esclavitud de la carne, porque antes estábamos sujetos a la esclavitud de la carne, pero ahora las pasiones de la carne no los gobiernan a nosotros. Por eso que ahora
ahora hay que meditar, reflexionar. Si las pasiones de la carne todavía me están gobernando, eso quiere decir que no soy de Cristo, que no estoy fundamentado en Cristo. Entonces tengo ¿qué hacer? Tengo que volver de nuevo atrás a buscar realmente esa comunión, esa armonía con Dios. ¿Para qué? Para dejar crucificadas todas esas pasiones. Vamos a mirar lo que dice aquí. En Romanos, en el capítulo 6, en el versículo 2, dice, en ninguna manera, dice, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Si hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Romanos capítulo 6, versículo 2. Usted lo puede meditar, leerlo. Entonces, la pregunta es siempre, ¿qué es lo que está reinando en su vida? ¿Vive para Dios o vive para el pecado? ¿Quién está gobernando su vida espiritual? ¿Está gobernando más lo terrenal o está gobernando más lo espiritual? Porque mire, el que mejor alimentado está, ese va a ganar la batalla. Porque usted tiene una batalla dentro de su vida. Pero el que esté mejor alimentado en la parte, porque tenemos dos naturalezas, la naturaleza terrenal y la divina. Pero si estamos alimentando más lo terrenal, nuestra vida espiritual va a perder. Pero si yo alimento más lo espiritual le va a ganar a lo terrenal. Por lo tanto, me voy a servir a Dios con libertad. Pero si no hay esa libertad hoy día para servir a Dios, si no hay esa libertad plena de estar agradando a Dios y estoy entre los vilos, ¿cierto? ¿Ah? Y tongoy, como dice un dicho de mundo, entonces considerémoslo. ¿A qué estamos sirviendo? ¿Le servimos a Dios o le servimos al pecado? Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 6:11, que habíamos dado lectura en el devocional. Dice, con Cristo estoy justamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas en el capítulo 2, versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Usted conoce la crucifixión de Cristo, ¿cierto? Ahí en la crucifixión de Cristo habían dos malhechores. Esos tuvieron el privilegio de ser crucificados juntamente con Cristo. Ahora, el ejemplo de esa crucifixión, yo y usted debiéramos estar al lado de Cristo. Ahí tenemos que estar al lado de Cristo porque nosotros somos crucificados ahora en Cristo, juntamente con Él. Pero ¿cuántas veces nos bajamos de la cruz? ¿Cuántas veces dejamos la cruz de lado y no le damos la importancia de la crucifixión de Cristo en nuestra vida? Por eso que es importante, pero los que son de Cristo han crucificado la carne, sus pasiones, sus deseos, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Colosenses capítulo 3, versículo 11. Después dice, palabra fiel es esta, si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 11. O sea, sí. Ahora, palabra fiel es esta, si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Qué promesa más grande, porque si usted muere en este momento, usted muere para el mundo, pero va a vivir para Dios.
y va a vivir esta vivencia es eternamente. Entonces, en lo que nosotros queremos que nadie se pierda, que nadie tenga que ir a sufrir, ¿cierto?, una eternidad por no haber aceptado a Jesucristo como su Salvador personal o que se haya olvidado de servir a Dios como corresponde. Ahora, ¿quién llevó el mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos la justicia, por cuya herida fuiste sanado? Primera de Pedro, en el capítulo 2, versículo 24. ¿Ya? ¿Quién llevó él, quién llevó el mismo? Dice, él llevó el mismo nuestros pecados. Él los llevó en la muerte de Jesús. Por eso que reflexionemos un poquito la gran muerte de Jesucristo. Es impagable la muerte de Cristo. Porque Cristo era Dios y se humanó. Entonces, y tener una muerte como la que tuvo es algo tremendo, es grande. Por eso que uno a veces no alcanza a dimensionar lo que realmente era Cristo. Cristo era Dios. Y tuvo que venir a sufrir la muerte en la cruz. ¿Para qué? Para salvarme a mí. ¿Y quién era yo para que Cristo mirara del cielo, el Padre mirara del cielo y enviara a su Hijo Jesucristo para salvarme a mí, para perdonarme a mí si yo era malo en esta vida? Pero vino Cristo, cambió mi vida, transformó su vida. Yo voy, dijo Jesús. ¿A quién iré? Yo voy. Yo voy a ir a morir. Yo voy a ir a morir a esa cruz. Por salvar a Pedro, por salvar a Juan, por salvar no sé cuántas personas que Cristo quiere salvar su vida, quiere perdonar su pecado, quiere transformar su vida, quiere llenarla del Espíritu Santo, llenarla de esa presencia, que esa presencia sea genuina en su vida espiritual, y que usted, mi hermano, usted sirva al Señor, mirando al Señor por sobre todas las cosas, que reflexione el valor de esta muerte, el valor que tiene la muerte de Cristo en nuestra vida. Pero ¿cuántas veces nosotros hemos sido indiferentes para servir al Señor? Hay una indiferencia muy grande de agradar a Dios, de servirle a Dios, pero Dios lo está llamando con amor, lo está llamando con misericordia. Dios le está hablando todos los días a través de la palabra, que usted busque y busque y no se canse de buscar esta presencia, esta plenitud del Espíritu Santo en su vida, que sea lleno de la gracia de Dios. Este es el versículo 24. Nos queda el versículo 25, que dice: el creyente, el Espíritu Santo en el creyente. El creyente debe andar coherentemente con su postura en Cristo. Estar en Cristo, en estar en el Espíritu de Dios. Cuando el creyente confía en Cristo, su Salvador, Dios ahora lo coloca, le coloca su Espíritu en el corazón del creyente. Y el Espíritu es colocado allí para guiar y dirigir al creyente día tras día. Por lo tanto, el creyente debe andar en el Espíritu. Debe vivir como lo indica el Espíritu de Dios. Y este es el tema de este versículo. Si vivimos por el Espíritu, entonces también andemos por el Espíritu. El Espíritu nos da vida, la vida de Dios. Por lo tanto, andemos y vivamos que Él nos da. Porque somos sepultados juntamente con Él para la muerte en el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Romanos capítulo 6, versículo 4. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que andan conforme a la carne,
sino conforme al Espíritu. Romanos capítulo 8, versículo 1. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Romanos capítulo 8, versículos 5 y 6. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Romanos 8, 9, qué sencillo, hermano. Es esto importante. Dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Pero dice, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Ahora mi pregunta es, ¿está morando el Espíritu Santo en su vida? ¿Mora la plenitud del Espíritu Santo en su vida? Porque si usted es de Cristo, el Espíritu Santo tiene que morar en una forma plena. Pero ¿qué es lo que quiere decir a través de esto, los frutos, la plenitud del Espíritu? No quiere decir, hermano, que usted va a andar danzando todos los días en la iglesia, en la casa, en todas partes. No, eso no es la plenitud del Espíritu Santo. La plenitud del Espíritu Santo se ve en el fruto, ¿ya? En el fruto de mansedumbre, en el fruto del amor, en el fruto de la paz, en el fruto, ¿cierto?, que de templanza, de dominio propio. Esos son los frutos que el Señor quiere de usted. Porque el cristiano, el creyente, se reconoce por sus frutos. No se mide por los dones espirituales que usted pueda tener. Usted puede ser muy lindo, muy linda en el Señor con los dones espirituales. Los dones el Señor los da. Pero ahora, para medir un creyente, se mide por los frutos que está dando. ¿Cómo podemos recomendar a un hermano? No lo vamos a recomendar por los dones espirituales, sino que lo vamos a recomendar siempre porque el hermano es humilde, el hermano es manso, el hermano es pacífico, el hermano es amoroso, que el hermano es un hombre templado, es un hombre moderado, que es un hombre que sirve a Dios, no rezonga, que no se enoja, que no es iracundo. Esos son los frutos del Espíritu. Y eso es lo importante, que el hombre, como dice aquí su palabra, que según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Preocúpese, mi hermano, mi hermana, de que el Espíritu Santo esté en su vida. Pero si el Espíritu de Dios no está morando en su vida, usted no es de Cristo. Cierto, disculpe la franqueza, pero esa es la verdad. Hay muchos que pueden decir, pero si yo soy cristiano, yo sirvo al Señor, pero realmente ¿está morando el Espíritu Santo en su vida? ¿Mora el Espíritu Santo? ¿Está realmente la plenitud del Espíritu Santo en su vida? Pero ahora el Espíritu Santo ha cambiado su vida interior. ¿Se nota usted que es otra persona? ¿Que dejó las mañas que tenía? Entonces, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Más si el Espíritu hacéis morir por las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Romanos capítulo 8, versículos 13 y 14.
Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Gálatas 5:6. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Entonces usted puede decir, en este caso puede decir usted, no, es que yo soy hijo del hermano tanto, soy la hija del hermano tanto. Pero eso no le sirve a usted que ser hija de o hijo de. Usted lo que vale es que usted sea hija de Dios. Eso es lo que vale. Que usted sea hija de Dios, hijo de Dios. Porque ese es el verdadero cambio, es la verdadera transformación que Dios hace al hombre. Que Dios le cambie. ¿Ya? Entonces ahora, en un paréntesis que voy a hacer en lo que es un poquito, explicar un poquito lo que es andar en el espíritu. Porque dice aquí que tenemos que ser guiados y andar en el espíritu. El versículo 25 dice: si vivimos por el espíritu, andemos también por el espíritu. ¿Cierto? Si vivimos por el espíritu, andemos también por el espíritu. Y es andar en el espíritu. ¿Qué significa andar en el espíritu? Dice, los creyentes tienen el espíritu de Cristo morando en ellos. El consolador que procede del Padre, en San Juan, en el capítulo 15, versículo 26. Dice, pero cuando venga el consolador, a quien yo enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. ¿Ya? Entonces, andar en el Espíritu, porque ahora, pero cuando venga el consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre. Eso es lo que usted tiene que buscar y ser lleno de ese Espíritu Santo que Dios ha enviado de parte del Padre. Que el Padre, ¿cierto?, lo llene a usted, porque Él, el Espíritu Santo, dará testimonio del Padre, ¿ya?, acerca de todo lo que Dios tiene preparado para nosotros. Por eso la importancia de cada hermano creyente, independiente de la edad, porque aquí el Espíritu Santo puede llenar a niños, puede llenar a jóvenes, puede llamar a ancianos, porque el Señor nos da conforme a la medida de fe que tenemos nosotros. No es conforme a la persona, sino que es conforme a la fe que nosotros tenemos en nuestra vida. Entonces depende de la fe que nosotros tenemos, vamos a ser llenos del Espíritu Santo. Entonces ahora, preocúpese, por ejemplo, si no logra vivir una vida plena, a lo mejor es porque la fe está fallando. No es la fe genuina que Dios le está pidiendo. Entonces, tenemos que preocuparnos. Ahora, el Espíritu Santo, para andar en el Espíritu Santo ayuda a los creyentes en la oración. Vaya a Judas en el capítulo, bueno, tiene un solo capítulo, en el versículo 20, Judas, pero siempre lo anotamos como 1:20, pero tiene un solo capítulo. Lea usted ahí mismo, pero vosotros, amados, edificándonos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué le ayuda a usted a orar? Es que usted se esforzó, es que yo me esforcé de orar. Claro, hermano, nosotros tenemos que poner la carne en sacrificio para comenzar a orar. La primera media hora de oración siempre cuesta. Pero después que pasa la media hora, usted se conecta con el Señor y usted puede orar 2 horas, 3 horas, 4 horas. Puede orar lo que usted quiera, porque cuando ya se conecta con el Señor, ¿por qué? Porque el Espíritu Santo es el que le va a dar
Es el Espíritu Santo el que le va a ayudar. La primera hora es la que cuesta. Pero si logra pasar usted la media hora, mire, haga la prueba. Trate de pasar más de la media hora orando. Hay algunos hermanos que dicen, no, es que no puedo, me cuesta. Mire, cuando yo empecé a orar al principio, a mí no tenía oración. Pero ¿qué me dijeron mis hermanos ancianos en la iglesia? Apréndase el Padre Nuestro y repítalo, repítalo hasta cuando pase la media hora. Cuando ya pase la media hora, el Señor va a empezar a darle palabras para orar. Y fue maravilloso, porque Dios empezó a darme palabras, a orar, a orar. Y pasaron la hora, pasó la otra hora, y las 2 horas, pasaban 3 horas, y ahí estaba orando al Señor. Pero no era yo, era el Espíritu Santo, como dice aquí. Pero vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo ora en nosotros, es maravilloso porque usted no se cansa físicamente. Dios le da la fuerza para mantenerse ahí orando al Señor, pero tiene que conquistar el reino espiritual de Dios. Hoy día faltan muchos hombres de oración, faltan mujeres verdaderas de oración, mujeres de fe, porque Dios, hermano, quiere que se produzca esto en hombres de fe, jóvenes de fe, mujeres, señoritas de fe, que se consagren, que busquen al Señor. ¿Para qué? Para ver las maravillas que Dios va a hacer. Porque si Dios va a hacer maravillas con la iglesia, pero si no hay oración, se puede hablar mucho, hermano, mucho se puede hablar de avivamiento, de un despertar. Nos pueden traer muchas bendiciones los hermanos. Pero si la iglesia no se coloca en oración, pero la oración parte de usted, parte de mi parte. Si yo tengo que empezar a buscar al Señor en mi oración, tengo que hacerme una horita de oración diaria, 2 horas, 3 horas de oración, para poder lograr orar en el Espíritu, para que el Señor me revele, para que el Señor revele qué es lo que está pasando con nosotros, con la iglesia. Pero si usted no pone de su parte, si usted no coloca ese interés también por servir al Señor y buscarle, va a ser difícil. Ahora dice, también dice, e intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Romanos 8:27. Dice, más el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Andad en el Espíritu. Si usted anda en el Espíritu Santo va a escudriñar los corazones. Y el Espíritu Santo va a conocer la intención que usted tiene. Y conforme a la voluntad de Dios va a interceder. Porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. O sea, a veces nosotros, hermanos, no sabemos orar a Dios, no sabemos dirigir la oración a Dios. Por eso que a veces no tenemos respuesta de muchas cosas. ¿Por qué? Porque no dejamos que el Espíritu Santo escudriñe la intención, el corazón de ese corazón que está orando. Cuando vayamos a la oración, dejemos que el Espíritu Santo nos escudriñe, que nos descubra qué es lo que hay, cuál es la intención que yo tengo. Porque a lo mejor yo tengo una petición delante de Dios, pero la intención que tengo detrás de esa petición a lo mejor no es la correcta. Por lo tanto, Dios no le va a responder esa oración a usted porque la intención que tiene en su corazón de esa oración no va a ser oída. Porque el Señor la conoce, dice que escudriña la mente, escudriña el corazón de las personas, conoce la voluntad. Por eso que tengamos cuidado cuando vayamos a orar al Señor y le presentemos nuestras peticiones,
primero pensemos cuál es la intención que tenemos detrás de aquella petición. Hay muchas malas intenciones, hay malos deseos, hay concupiscencias, que a veces se pide mal, pero es para venganza, es para, ¿cierto?, para sembrar más odio. Entonces Dios no le va a responder. ¿Por qué Dios? Porque Dios escudriña los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu. En Gálatas, en el capítulo 5, 16, dice, también guía al creyente hacia la justicia. Digo pues, andad en el Espíritu, no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. O sea, también guía al creyente hacia la justicia. Por eso que es importante, ¿qué es lo que es andar en el Espíritu? Andar en el Espíritu, Dios lo va a guiar y lo va a llevar a la justicia. No me refiero a la justicia del juicio terrenal, no. La justicia es, ¿cierto?, la justicia de Dios, que Dios es justo, que es equitativo, que es misericordioso, ¿ya? Que es la paz, la tranquilidad, porque lo lleva a justicia, a ser justo. De esa justicia habla delante de Dios. Ahora dice, y produce su fruto en aquellos que se someten a él. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Los creyentes deben someterse a la voluntad de Dios y andar en el Espíritu. Por eso que la pregunta es, ¿cierto?, ¿qué significa andar en el Espíritu? Pero ahora dice aquí, los creyentes deben someterse a la voluntad de Dios y andar en el Espíritu. Entonces, no sé si usted quiere andar en el Espíritu. Si usted quiere andar en el Espíritu, haga la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Usted me va a decir, pero hermano, ¿cuál es la voluntad de Dios? Dice, es vuestra santificación. Esa es la voluntad de Dios. Vuestra santificación. Usted y yo tengo que santificarme ante el Señor. Santificarme, limpiarme, lavarme. Todos los días usted tiene que lavarse delante del Señor, presentarse al Señor que le lave, le limpie sus pecados, que usted ahora le cambie su vida para que usted se santifique ante el Padre. En la Biblia dice, andar es a menudo una metáfora de la vida práctica cotidiana. La vida cristiana es un viaje y debemos recorrerlo, debemos avanzar de manera constante. La norma bíblica para todos los creyentes es que anden en el Espíritu. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Gálatas 5:25, la que estamos leyendo, y Romanos 8:14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Mi pregunta es, ¿quiere ser usted guiado por el Espíritu de Dios? ¿Quiere que usted ponerle atención al Espíritu Santo? A lo mejor usted puede pensar y decir, bueno, hermano, ¿y cómo voy a escuchar la voz del Espíritu Santo? ¿Cómo voy a hacer la voluntad del Espíritu Santo? La voluntad de Dios está escrita. La santificación suya está escrita. Entonces, si usted no lee la palabra, no va a ser santificado. No va a ser guiado por el Espíritu. ¿Por qué? Porque la palabra es el mapa. La palabra es el plano
donde usted tiene que ir mirándose ahí el espejo. ¿Ya? La palabra es el espejo por donde... Pero por eso, si usted lee la palabra, si usted acata la palabra, si usted obedece, va a ser la voluntad de Dios. Porque a veces nosotros decimos, bueno, ¿y cuál es la voluntad de Dios? ¿Qué es lo que Dios quiere para mí? Porque a veces nos preocupamos del futuro nuestro. Queremos saber qué me va a pasar en 5 años más. No, lo que Dios quiere que mostrarle la voluntad de Dios es a través de la palabra, el reflejo de la palabra, la luz de la palabra le va a iluminar a usted lo que tiene que hacer, cómo tiene que caminar. Por eso que dice, es vuestra santificación. ¿Qué es lo que es una metáfora? La metáfora es una figura retórica que nombra elementos con el nombre de otro debido a una similitud entre ambos, a diferencia de una comparación. Y esta se hace en forma directa. El andar, ¿cierto? Aquí lo tomó como un viaje, que es la metáfora, el viaje, ¿cierto?, de la vida cristiana. El andar es la vida cotidiana del cristiano. ¿Cómo anda usted a diario? ¿Cómo camina usted a diario en el Evangelio? No en la iglesia. A mí no me interesa mucho en la iglesia, porque en la iglesia son todos santos. ¿Ya? Entonces, el andar no se ve en la iglesia. No se refleja el fruto en la iglesia. Un porcentaje mínimo, sí. Porque también a veces en la iglesia se da cuenta de que algunos no andan en el espíritu, no andan en la vida santa, real, verdadera. Pero la vida cotidiana suya, desde que usted se levante en la mañana, va a trabajar, va a estudiar, llega al hogar, se acuesta, duerme. Esa es la vida cotidiana. Entonces, ¿cuál es la vida cotidiana que usted lleva? El andar en el espíritu. ¿Cómo está llevando esa vida del espíritu en su hogar, en su familia, en su trabajo? ¿Es un cristiano verdadero? ¿Es realmente, se dan cuenta las personas que usted es un creyente por la forma de ser? Dirán sus compañeros de trabajo, este es un verdadero cristiano, porque los hombres del mundo tienen coladores muy finitos, ¿eh? Y colan al cristiano. Y a veces hay hombres que son muy buenos para probar al cristiano. Si es que verdaderamente es creyente, lo prueban, le hacen prueba. Cuidado, hermano, que no vaya a caer usted en esas pruebas sarcásticas que hacen estos hombres para probarlo usted si es verdadero o no es verdadero, sino que realmente los frutos del Espíritu, que como dice aquí en Gálatas, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, dignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Que en las lecciones pasadas lo vimos, fruto a fruto lo fuimos viendo. Pero ahora se reflejan en usted estos frutos. Verdaderamente se ve que en usted hay una templanza, que es una hija y un hijo de Dios que tiene gozo, que tiene paz. ¿Cómo estará la paz en su corazón? ¿Cómo estará esa tranquilidad en su vida? Entonces, andar en el Espíritu significa que nos sometemos a su control, seguimos su guía, permitimos que ejerza su influencia sobre nosotros. Andar en el Espíritu es lo contrario de resistirse a Él o a entristecerlo, ¿ya? En Efesios, en el capítulo 4, en el versículo 30, léalo usted, por favor, en el Efesios 4:30, dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día
de la redención. Ustedes que han recibido el Espíritu Santo, que yo he recibido el Espíritu Santo, ¿no estaremos contristando al Espíritu Santo? Porque es una forma de andar en el Espíritu. Cuando yo ando en el Espíritu, no contristo al Espíritu de Dios que está en mí. ¿Y cómo se puede contristar el Espíritu Santo? Pecando, desobedeciendo, resistiendo. Entonces, que no vaya a resistir usted al Espíritu Santo en su vida. No vaya a hacer lo contrario de lo que el Espíritu Santo le está guiando, le está dirigiendo. Por eso que dice, andad en el Espíritu significa que nos sometemos a su control. O sea, ¿quién tiene que controlarme a mí? ¿El hombre? No, el Espíritu Santo tiene que controlarla a usted. El Espíritu Santo tiene que controlarlo a usted. Que usted sea lleno del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo lo controle. Que el Espíritu Santo lo vaya guiando a toda verdad, a toda justicia. Que el Señor le bendiga, el Señor le guarde. Y nos queda el último versículo, que es el versículo 26. Dice, el creyente, el camino del creyente, que es lo que más o menos estamos hablando aquí, ¿cierto? El creyente debe andar libre de super espiritualidad. ¿Qué es lo que es la super espiritualidad? La super espiritual es cuando uno dice, ¿cierto? Dice la Escritura, cuando el ego se sube, esa es la super espiritualidad. El ego se sube y uno dice, si yo no estoy yo en la reunión no va a funcionar. Esa es la super espiritualidad. Si yo no hago esto, nadie más lo va a hacer, porque me creo espiritual. Por ejemplo, pasa mucho en los hermanos que son buenos para cantar. Entonces, si no va a la reunión, el hermano súper espiritual dice, si yo no voy a la reunión, hoy día la reunión va a estar fome, no hay quien cante. Los que danzan dicen, si yo no voy en esta noche, la reunión va a estar fome porque no hay quien dance. La super espiritualidad. Pero el creyente no se mide por la super espiritualidad. El creyente se mide por la humildad, se mide por la mansedumbre, se mide por la templanza, se mide por la paciencia. Ya, no se olvide nunca usted eso. El creyente debe andar libre de la super espiritualidad. ¿Ya? La super espiritualidad es cuando el hermano se cree más que otro, mayor que lo otro. Ya, la super espiritualidad. Tenga cuidado con eso, porque podemos nosotros caer en estas faltas. Y ahora dice, cuando los creyentes son desafiados a vivir vidas espirituales, siempre existe el peligro de que algunos se volverán sobre espirituales y otros comenzarán a envidiar los dones espirituales que son genuinamente espirituales y enormemente bendecidos por Dios. Aquí tenemos que tener cuidado, que los dones son dados por Dios y son irrevocables. Dios conoce mi vida, conoce su vida. Entonces, si Dios le coloca a usted un don espiritual y si usted lo pide ese don espiritual, a lo mejor Dios no se lo va a dar porque conoce la voluntad de Dios en su vida, conoce la intención del corazón. Porque si usted se va a vanagloriar, se va a hinchar. Si Dios le coloca un don a usted espiritual y se hincha, ese don no va a servir. ¿Por qué? Porque ese don se hinchó. El hermano se hinchó de lo que Dios le ha dado. Mire, si nosotros, cada uno de nosotros tenemos algo, Dios nos ha dado, pero es por la misericordia de Dios. Es para la gloria de Dios. Es para honrar a Dios. ¿Cierto?
yo a veces yo le explico a mis hermanos, ¿sí? Algunos me dicen este es cabezón, que este es bíblico, que acá. No, yo le digo, no, hermano, si Dios me lo dio, pero es para ayudar a mis hermanos a que conozcan la palabra de Dios. El único propósito que Dios me dio esto a mí es para enseñarlos a ustedes, pero no para enseñorearme sobre ustedes. No, porque ustedes tienen que examinarme, tienen que probarme también a mí, ¿cierto? Porque yo les estoy entregando un mensaje, ¿cierto? A través de la palabra, pero también ustedes tienen que examinar lo que yo les estoy entregando. ¿Por qué? Porque yo les estoy entregando una herramienta para el día de mañana, para que se edifiquen ustedes, para que ustedes crezcan en la vida cristiana, como dice aquí la palabra del Señor, sobre espirituales, y otros comenzarán a envidiar los dones espirituales que son genuinamente espirituales y enormemente bendecidos por Dios. O sea, Dios me ha bendecido a mí en esta forma, Dios me ha dado este don para poder enseñarles a ustedes, pero ahora no es mi capacidad humana, ¿ya? No es mi capacidad humana. Y el Señor, a través del Espíritu Santo, puede levantar a otros hombres mayores y mejores que mí, porque es para la gloria del Señor, porque tienen que haber hombres que sigan edificando la iglesia. Entonces, yo lo que estoy haciendo, estoy edificando a ustedes como iglesia, edificándolos en la palabra, que crezcan en la palabra. Como dice aquí, está el peligro de la super espiritualidad, está la tentación del orgullo y de demostrar superioridad. ¿No? Es la actitud que expresa, yo lo tengo y tú no lo tienes. ¿No? Esta actitud, por supuesto, irrita y provoca a la gente y ocasiona divisiones dentro de la iglesia. Yo en ningún momento he querido, ¿cierto?, dividir la iglesia, sino que la iglesia se una a través de la palabra del Señor, que cada hermano crezca en el Espíritu Santo, que sea el Espíritu Santo que lo guíe a toda verdad, a toda justicia. En ningún momento, líbreme a mí el Señor de vanagloriarme, de jactarme, porque lo que tengo es del Señor y lo que usted tiene es del Señor. ¿Por qué? Porque tanto yo necesito de ustedes y ustedes necesitan de mí, porque somos un conjunto, la iglesia es un conjunto y todos los necesitamos el uno al otro. A veces es increíble, a veces uno dice, pero ¿cómo? ¿Ah? No, si yo necesito de algún hermano, necesito de alguna hermana, necesito también un consejo, necesito palabras, también alimentarme, retroalimentarme, porque a veces no es que, cierto, sea porque tenga conocimiento de la banana, no voy a aceptar la enseñanza de algún hermano, no, todo lo contrario, tengo que aceptar con humildad la palabra implantada, la palabra que me enseñan, la palabra que me revelan, lo que me van diciendo, enseñando, yo tengo que ir también guardando esa palabra, no con orgullo, no con vanagloria, no con desprecio, sino que amando verdaderamente lo que la palabra del Señor me está enseñando. ¿Ya? Entonces tengan cuidado mis hermanos, si Dios los va a usar a lo mejor el día de mañana, a lo mejor lo va a usar en un sermón, los va a usar a lo mejor en algo maravilloso, no se crean superiores a los otros. No, sean humildes. Ahí está el fruto, sean humildes en lo que Dios les ha dado. Y mientras más humildes que sean, la gloria del Señor se va a reflejar en ustedes. Si ustedes crecen, hermanos amados, miren, hasta en el trabajo, hasta en los trabajos, porque Dios, ¿quién le dio la capacidad? ¿Quién le dio la capacidad de ser un excelente trabajador, de aprender un oficio? ¿Quién le enseñó a usted? ¿Ah? Entonces la gloria es para el Señor, hermano. Entonces, tiene que siempre usted reconocer que solo Dios es el que le colocó en la mente para poder aprender ese oficio, ese trabajo, esa profesión, ese estudio. Bueno, aquí en la iglesia van a salir doctores, van a salir enfermeras, van a salir psicólogos, van a salir abogados, van a salir de muchos, pero no se olviden nunca, nunca se olviden que Dios es el que va colocando las capacidades y las habilidades en la mente, porque Dios va guiando a sus hijos.
Dios es el que da todo, hermano, por eso que siempre es para la gloria del Señor. Aquí la palabra dice, está el peligro de la super espiritualidad y está en tentación del orgullo. ¿Ya? ¿Y el orgullo de dónde? Es una obra de la carne. ¿Cuántos hermanos se creen orgullosos porque tienen un buen trabajo, porque tienen una buena profesión, porque, no sé, pues tienen buenos puestos a veces, a lo mejor en la iglesia, en la misma iglesia pueden tener puesto y se creen porque tienen el puesto? No, hermano, porque si Dios le quita el puesto, ¿qué es lo que es? No es nada. Si Dios lo honró es porque Dios quiso honrarlo ahí, pero ahora denle la gloria a Dios, sean humildes. Manténganse siempre humildes ante la presencia del Señor. Porque dice que el que se humilla será ensalzado, pero el que se ensalza, Dios lo va a traer abajo, lo va a tener que humillar. Entonces, aquí la palabra del Señor dice que yo lo tengo y si tú no. Esta actitud, por supuesto, irrita y provoca a la gente y ocasiona división dentro de la iglesia. Claro, porque la envidia, por más. Hay envidia en todos los sentidos. Hay envidia en la iglesia, hay envidia en el trabajo, hay envidia en todas partes. Hasta en los hermanos, en la propia casa, en los hogares, en la familia. A veces un hermano tiene envidia de su hermano, el otro hermano, porque creció más que el otro. Pero esto irrita. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que provoca una envidia dentro de un hogar? Disensión, pelea, enojo y tantas cosas. Por eso dice que ocasiona división dentro de la iglesia. Bueno, y la iglesia, ¿por qué está dividida la iglesia? ¿Por qué se divide la iglesia? ¿No es por la vanagloria? ¿No es por la envidia? ¿No es por los celos? ¿Cuántos de nosotros a veces hemos actuado celosamente? ¿Cuántos de nosotros hemos actuado envidiosamente? Y no queremos que el otro crezca, que el otro salga adelante. Entonces, ¿estamos siendo guiados por el Espíritu Santo? ¿Estamos siendo llenos del Espíritu Santo? Demostrémoslo, hermanos. Demostrémoslo que el Espíritu Santo está en nuestra vida. Demostremos verdaderamente que el Espíritu Santo está en nosotros. Dice, ay de vosotros los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre. Ay de vosotros los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis. Y lloraréis. Lucas 6:25. Ay, mis hermanos, a veces Dios levanta al hombre, pero cuando el hombre se enorgullece, Dios lo manda a tierra. Y después tiene que lamentar, tiene que llorar. Lea Lucas 6:25, léalo, anótelo. ¿Por qué tú dices yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad y no sabes que tú eres un desventurado, un miserable, pobre, ciego y desnudo? Apocalipsis capítulo 3, versículo 17, anótelo, léalo, vuélvalo a leer. Dice, ¿por qué tú dices yo soy rico? ¿Ah? Yo lo tengo. ¿Ah? Yo tengo. ¿Ah? Yo soy profesional. Yo alcancé este título. ¿Ah? Yo alcancé este trabajo. ¿Ah? Yo aprendí a manejar, a operar una máquina, dice el hermano Juanito. Yo aprendí. ¿Ya? ¿Pero quién le enseñó? ¿No es el Señor? ¿No es el Espíritu de Dios? Entonces, ¿cómo podemos ahora, dice aquí, y no sabéis que tú eres un desventurado, un miserable, un pobre, ciego y desnudo? ¿Cómo vino usted a este mundo? No, pero usted salió vestido, ¿cierto? ¿Salió vestido del vientre? Vino desnudo a este mundo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que traía? No traía nada. ¿Y por qué entonces vivía tanto orgullo, tanto levantamiento? Aquí vengo yo, este soy yo. No, no, mis hermanos. La humildad tampoco significa que usted va a andar cabizbajo. No, yo soy humilde, hermano. No, yo soy pobre, hermano. No, no quiere decir eso. La humildad no se refleja en la ropa, en el carácter, que dice, no, menito, que hace? Cambian la cara, yo soy humilde. No, la humildad está aquí adentro del corazón.
Una vez un hombre vino a pedirme comida aquí a la casa y le di un platito, un tarrito que andaba trayendo, lo llenamos con porotitos. Porque eso es lo que hemos almorzado nosotros. Y el hombre se enojó, era un andrajoso, se enojó y botó los porotos. No se los comió porque él no comía porotos. Y yo le dice, bueno, y el hombre era humilde. Claro, la apariencia, la ropa, era humilde, pero en el corazón, ¿qué es lo que había? Había orgullo, hermano. ¿Usted come porotito, no? ¿O no le gustan los porotitos? Envueltos están con su grosura, con su boca hablan arrogantemente. Salmo 17:10. Envueltos están con su grosura. Cuidado, hermanos amados. Por eso que el versículo dice, el versículo 26 nos dice a nosotros, y para que usted no se olvide, no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Cuidado, hermano, no vaya a irritar usted a su hermano. No los hagamos vanagloriosos, no los hinchemos. ¿Ya? Sea siempre humilde, hermano. Sea sencillo, sea honesto, siempre, hermano. Sea honrado, hermano. Ya, esta es la enseñanza que nos está dejando Gálatas. ¿Ah? Este libro que, excepto, conocemos la condición de Gálatas. ¿Cómo comenzaron los Gálatas? Eran llenos del Espíritu los Gálatas. Ellos recibieron la presencia de Dios en sus vidas, pero después terminaron en la carne. Se irritaban los unos a los otros, peleaban. Había envidia, había celos de uno a otro. Esta es la iglesia de Galacia. Hermanos amados, no seamos nosotros como los Galacios. Queremos que seamos una iglesia humilde. Cuando la iglesia sea humilde y reciba la palabra con humildad que ha sido implantada en sus corazones, en sus vidas, esa presencia, esa plenitud del Espíritu Santo llene su corazón, llene su vida. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde, hermanos. Esta enseñanza, esta palabra, sea para la gloria de Dios, sea para la honra de Dios, y que usted quede grabada en la tabla de su corazón. Vuelva a leer y léala, y vuelva a leer Gálatas capítulo 5. Léalo, hermano amado, y se va a encontrar, ame este libro, y se va a encontrar con la verdad misma de lo que el Señor quiere enseñarle en su vida. No los irritemos. No los irritemos unos a otros. ¿Cuánto nosotros nos estamos irritando? El Señor nos bendiga. Que Dios nos ayude a nosotros, hermanos. Vamos a rogarle al Señor la bendición. Hermana Gabriela. Usted nos rogará la bendición final. Gracias te damos, Padre amado, por darnos este privilegio, Dios bendito, de haber estado un momento, estar estudiando tu palabra, Dios bendito. Usted pueda bendecir a este grupo, Padre amado, pueda bendecir al hermano Roberto para que él pueda seguir, Padre amado, enseñando tu palabra. Ahora le pedimos una dulce bendición a cada uno de tus hijos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que Dios le bendiga, mi hermano. Amén.